para seguir tratando el tema de la edición de nuestro curso, nos queda solo la parte de actividades. La parte de las actividades, ¿vale? Ya hemos hablado de los recursos, por cierto. La parte de las actividades es la parte más compleja porque tiene multitud de elementos y muchos de ellos son bastante complejos de trabajar. Vamos a ver qué es cada uno de ellos y en qué circunstancias se utilizarían. Base de datos. Vale, una base de datos es un conjunto de datos relacionados y almacenados para su uso posterior. Básicamente una definición de lo que es una base de datos en general. Pero claro, ¿cómo le puedo sacar yo partido a mi Moodle? Pues básicamente podríamos poner un ejemplo. Por ejemplo, para biología y agraria, un catálogo de especies. A cada alumno se le puede repartir una serie de plantas y que cada uno de ellos obtenga una información, por ejemplo, una clasificación o rellenar una serie de datos, por ejemplo, si tiene o no flor, si tiene o no fruto, la especie a la que pertenece, si tiene hojas o no, el tamaño de las hojas o cualquier tipo de clasificación que nosotros queramos hacer sobre un mismo elemento. Pues tú rellenarías por cada planta una serie de campos, es decir, una serie de datos, y así vas rellenando tu base de datos. Veamos los chats. Los chats básicamente es un chat como hemos visto en cualquier otro sitio, mensajería instantánea básicamente, es decir, un lugar donde los alumnos pueden comunicarse de forma automática y de forma rápida. Yo no lo suelo usar, no lo aconsejo porque normalmente suele dar lugar a, primero, a que escriban bastantes tonterías y a ser bastante incontrolable, tienes que estarlo revisando constantemente. Y la verdad es que no me parece una herramienta a la que yo le pueda sacar mucho provecho, pero simplemente, bueno, la que lo quiero usar es una forma rápida. La diferencia con otros métodos que vamos a ver a continuación es que es instantánea, es decir, sobre la marcha tú escribes algún dato y esa información le llega a otro usuario. ¿Cuándo te interesa a lo mejor montar una especie de chat para comunicar datos de forma rápida entre el alumnado? ¿O estamos haciendo una especie de, sobre la clase, un bombardeo de ideas o un brainstorming? O algún tipo de historia de estas de que nos interesa que la comunicación sea rápida, que no se pase mucho tiempo. Consulta. Una consulta te sirve como para hacer una pregunta a la clase. Por ejemplo, supongamos que queremos poner una fecha de examen y dudamos entre varias. Para no estar haciendo preguntas o estar molestando a la clase, decimos, bueno, pongo una consulta y después ellos de forma incluso independiente, sin que los demás sepan que están contestando, responden pues tal fecha, tal otra. Y tú podrías ver las personas que han votado uno o los que han votado otra fecha, ¿vale? Y tomar una decisión en consecuencia. También te permite en esta línea te permite también múltiples preguntas, yo qué sé, la elección de delegado, no sé, puedes preguntar muchas cosas. Lo único que tú tendrías que diseñar es decir, les tengo que decir las respuestas en las que ellos tienen que seleccionar y ellos escogerían uno, y ya está. Yo después podría ver, una vez que los alumnos hayan contestado, todas las respuestas que ellos mismos han puesto. Cuestionario. Los cuestionarios, una de las partes más interesantes, la desarrollaremos en otro vídeo. El cuestionario nos permite crear exámenes, básicamente. Elementos evaluables. Incluso nos permite no solo exámenes, sino por ejemplo hacer autoevaluaciones donde el sistema les dé la nota y ellos puedan volver a repetir los exámenes. ¿Vale? Es una parte también bastante compleja de gestionar, pero nos permite que se automatice la corrección, que en cierta forma también es importante, sobre todo cuando el número de alumnos es bastante alto. Encuesta. Una encuesta, pues nada, simplemente podemos hacer una encuesta. El sistema nos dirá, una vez que la hayamos diseñado, qué preguntas ha tenido mayor votación o más acierto. Nos sirve sobre todo para, a final de curso, poner preguntas de qué les ha parecido a los alumnos el curso, qué temas les han sido más difíciles, qué se podría mejorar. Siempre podemos sacar información con respecto a cómo impartimos nuestras clases a través de la encuesta. External Tools es una herramienta un poco más compleja que nos permite añadir elementos y actividades y recursos compatibles con LTI, que es una tecnología, ¿vale? Es una tecnología para
elementos de enseñanza. Un foro. Nos permite tener discusiones. Un foro realmente se parece mucho a un chat, pero la diferencia está en que el chat es de forma automática, es decir, en tiempo real, mientras que el foro requiere un tiempo. Tú publicas una información en el foro y tienes como unos 30 minutos para modificarlo. De hecho, puedes editarlo hasta que se haga en firme. ¿Vale? Por eso en la mayoría de los Moodle se utiliza el foro más que el chat. Porque incluso el profesor puede ver si ve alguna cosa que no es adecuada, pues quitar algún tipo de comentario que no interese. Glosario. Un glosario básicamente es un conjunto de definiciones que van creando los alumnos como si fuera un diccionario. Lección. La lección es un elemento un poco más complejo. Básicamente nos permite crear contenidos y distintos elementos y después ir haciendo preguntas para ver el nivel que los alumnos han ido adquiriendo en sus conocimientos y destrezas. Tú podrías darle unas opciones y según las opciones o preguntas que ellos contesten, podrían ampliar esos contenidos o podrían partir a otros nuevos. Es como una especie de ausencia de profesor, es decir, ya los propios contenidos, según lo que vayas haciendo, les permitirán abrir nuevos contenidos o no. Es un poco complicado, sobre todo de gestionar y sobre todo depende mucho del alumnado. Yo no lo suelo utilizar porque no solo es el tiempo que tardas en diseñarlo, sino que todo el alumnado no tiene ni el mismo ritmo de aprendizaje, ni a veces te pueden captar la información como tú pretendes darla. ¿Vale? Pero está muy bien si queremos investigarla y, bueno, se podrían hacer cosas muy interesantes con esta parte, con esta actividad. Paquetes SCORE, ¿vale? Los paquetes SCORE, igual que pasan con los recursos, son elementos de actividades desarrolladas de forma externa y que te permiten más elementos, ¿vale? Se suelen hacer con aplicaciones externas y hay que tener también ciertos conocimientos. Yo la verdad es que no los suelo utilizar a menos que desarrolle claramente alguna actividad para este tipo de elementos. Son bastante complejos. ¿Qué es un taller? Un taller permite crear actividades donde los alumnos se evalúen entre ellos. La idea es que a lo mejor pues hagamos a lo mejor una serie de exposiciones, por ejemplo, y sea otro compañero o el resto de compañeros los que evalúen. Pasamos ahora a las tareas. Las tareas hay 4 tipos de tareas, ¿vale? Actividades relacionadas con las tareas. La primera, la subida avanzada de archivos, nos permite al alumno subir uno o varios archivos, permite también eliminarlos y permite hacer algunas gestiones, como por ejemplo que el profesor cuando le corrija un archivo de los que ha subido, pues pueda mandarle una respuesta con el archivo corregido. Imagínense que un alumno sube un documento Word. Nosotros le hacemos alguna modificación o alguna aclaración o alguna anotación y después le queremos volver a subir el mismo archivo. Pues lo podemos hacer. ¿Vale? Texto en línea. El texto en línea es cuando nosotros tenemos un guión de una actividad y solo pretendemos que el alumno conteste con un texto escrito o simplemente con una imagen, ¿vale? Subir un solo archivo. Subir un solo archivo consiste en que el alumno se sube un archivo, un único archivo, como justificante de la tarea. Este tipo de tareas es la que yo constantemente les he puesto para que ustedes suban sus archivos. ¿Vale? Aquí es un poquito más simple que la subida avanzada de archivos, ¿vale? Porque solo podemos subir uno único. Y el alumno tampoco puede borrarlo, solo puede sobreescribirlo, no puede borrar. Actividad no en línea. Esto también lo pueden ver por ahí como actividad offline. Este tipo de actividades son actividades en las que no se solicita un envío de nada, ni un recibo de algún tipo de desarrollo. Simplemente
tú puntúa la actividad, le puedes poner un texto y le indicas al usuario, al alumno, que ha hecho bien o que ha hecho mal. Por ejemplo, si estamos calificando exposiciones y queremos poner una nota solo de cómo han hecho la exposición y no subir lo que es el archivo con el que han hecho la exposición, pues podríamos utilizar una actividad no en línea, ponerle la nota y ya está. Wiki. Vale, la wiki, como su nombre suena, es como las wikis que vemos por ahí en internet. Son documentos colaborativos. Es un documento que se va desarrollando entre varias personas, ¿vale? Pasa con Wikipedia. Wikipedia es una especie de diccionario gigante donde todo el mundo va poniendo anotaciones. Este caso es lo mismo, ¿vale? Pero solamente los alumnos del curso pues van añadiendo y editando, pueden poner comentarios aparte del documento que tú estás generando y es bastante interesante.